Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Vamos a dedicar un momento de nuestra jornada para reflexionar y meditar la palabra de Dios en este día y por supuesto sacar algo que ilumine nuestro caminar, nuestras acciones, nuestros pensamientos. La lectura que les propongo reflexionar hoy está tomada del libro del Apocalipsis, los primeros versículos del Apocalipsis. Muy interesante. Quiero leerles primero el texto bíblico y después compartir con ustedes una breve reflexión. Escuchemos esta palabra tomada del primer capítulo del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para muchos de nosotros, para muchos cristianos, apenas escuchamos esta palabra que es el título del libro, Apocalipsis, encendemos las luces de alarma y decimos, bueno, está hablando del fin del mundo y es un libro de amenazas y de advertencias. Pero en realidad ese término ha sido a lo mejor muy asociado con la destrucción, el término Apocalipsis, cuando no lo es. La primera palabra que aparece en este libro es Apocalipsis, que es una palabra griega que significa revelación. De hecho, en la versión en inglés de la Biblia, la mayoría de las Biblias tienen ese título, el libro de la revelación, y no del Apocalipsis. Pero bueno, independientemente de esto, el libro, si nos fijamos en el lenguaje y en lo que nos plantea, está lejos de proponernos una destrucción o inculcarnos miedo o amenazas. Al contrario, es un libro que busca infundir en nosotros, en nuestra vida, esperanza. Ciertamente anuncia la venida de Jesús, la venida definitiva de Jesús. Anuncia, sí, también muchas desgracias, catástrofes, situaciones difíciles que vive cada persona y que vive el mundo en general, pero no es solamente su finalidad la destrucción. Si releamos las primeras líneas y vamos a ver, nos daremos cuenta de esto. Revelación de que Dios confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan. Revelación de Jesucristo. Quiere decir, ese es el título, Revelación de Jesús. Es un libro que tiene como tema principal y como personaje principal la persona de Jesús, su misión, su entrega, lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos invita a que sigamos confiando y esperando en Él. No dice revelación de la destrucción del mundo, no. Dice revelación de Jesús, que se le dio a conocer a Juan y por medio de él, a todos nosotros. Entonces es el primer detalle que vale la pena considerar: revelación, no destrucción.
También dice: yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Tradicionalmente, pues se identifica al autor de este libro como al apóstol Juan, el más joven del grupo de los 12, aunque sabemos que lo que describe este libro es muy tardío, es hacia finales del siglo I, y pues es difícil que todavía Juan haya estado vivo en ese momento, pero ciertamente era un círculo de discípulos muy cercanos a Juan y a su enseñanza, pero pongamos a Juan como su autor. Y lo que nos dice es más que interesante, este saludo que dice: les deseo gracia y paz. Gracia y paz a las comunidades, a las 7 iglesias de Asia. Pone nombres, hay 7 comunidades, pero en esas comunidades está dirigida a toda la cristiandad. Pone esos nombres, el 7 es un número simbólico que significa plenitud, que significa totalidad, y entonces dirigiéndose a esas comunidades, pues se dirige a toda la cristiandad, a todas las comunidades cristianas. Su saludo, les digo, es interesante, dice: gracia y paz de parte de Dios. No dice tampoco cuidado, advertencia, peligro, no, dice gracia y paz. No son malas noticias pues lo que nos anuncia, sino buenas noticias. Y luego va a dirigir como una pequeña carta en los primeros versículos a cada iglesia de esas 7 iglesias de Asia Menor. Les va a dirigir una carta. Escuchamos las palabras que le dirige a la iglesia de Éfeso. Y es bien interesante que le dice: conozco tus obras, tu esfuerzo, tu paciencia. Le reconoce su esfuerzo y su constancia en la vida cristiana a la comunidad, pero luego también le hace una advertencia. Vale la pena tener en cuenta algo. Cuando este libro se escribe hacia finales del siglo I, podríamos decir, la primera generación cristiana ya había muerto, ya había pasado. Estamos hablando de una segunda generación que tal vez ya estaba cansada, ya estaba un tanto desalentada en medio de tantas adversidades, persecuciones, expulsiones, de todo estaban padeciendo los cristianos. Y las comunidades cristianas que habían empezado bien fervorosas y bien entusiastas después de la predicación de Jesús y de los primeros apóstoles, pues estaban como enfriando. Entonces este libro viene a decirles: hey, vuelvan a encender en ustedes la llama de la fe, no se desalienten ante las persecuciones, las dificultades, las amenazas. Todo eso tiene que pasar antes de que venga nuestro Señor. Entonces es un libro que está de verdad enfocado a que las comunidades cristianas sigan adelante. Ante ese cansancio y ante esas persecuciones se dirige primero a la comunidad de Éfeso, pero sus palabras pueden ser aplicadas no solo para esa comunidad, sino para toda comunidad cristiana en la historia, en aquel tiempo y en el nuestro. Esas palabras de: conozco tus obras, tu esfuerzo, tu paciencia, sé que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los falsos apóstoles, eres tenaz, has sufrido, o sea, todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad. Pero luego viene: pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Es una invitación a decir que estas adversidades, que este tiempo no los desalienten. Al contrario, no pierdan la fe, no pierdan la confianza en Jesús, que es el Cordero degollado, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el que nos ha entregado la vida por nosotros. Encontraremos que en el libro del Apocalipsis está lleno de referencias a Jesús de distintas maneras, con distintos nombres, pero sobre todo animándonos a no tener miedo, así ver las dificultades que se están sucediendo en la historia y en el mundo, pero a pensar que sobre todo que Jesús ha vencido, está sobre todo eso lo que sucede, todo eso que nos puede desalentar o nos puede
causar miedo. Él está por encima de todo eso y es en Él el que hemos confiado. Vivimos tiempos que no son fáciles y nos hacemos muchas preguntas. Desde quien dice por qué Dios permite esto, cuándo se va a terminar. Estamos en medio de una pandemia. Tal vez al momento nos invade el miedo, nos invade la desesperanza, el cansancio, también el estrés nos tiene a lo mejor agobiados. Pero en una lectura como esta, a unos cristianos que estaban pasando momentos similares o peores a los que muchos de nosotros cristianos en este presente de la historia vivimos, pues los anima y dice: adelante, el Dios de la historia no los dejará solos. Aquel que era, el que es y el que ha de venir sabe lo que está sucediendo. Sigan confiando en Él. Entonces, insisto, que no nos dé miedo encontrarnos o acercarnos a la lectura de este libro. No tiene un lenguaje fácil, no tiene un lenguaje sencillo, pero teniendo las claves correctas de lectura, podemos de verdad aprender mucho. Esta invitación, te la puedo dirigir a ti, a mí, a cualquier comunidad. Conozco tus obras, tu esfuerzo, tu constancia, pero ya no tienes el mismo amor que al principio. Tal vez ese es el punto de reflexión más fuerte que nos deja esta lectura el día de hoy. Es tiempo de renovarnos, es tiempo de retomar esa confianza y esa fe en el Señor. Vamos a pedir por todos los cristianos perseguidos en el mundo. Vamos a pedir por cada una de nuestras familias que hemos vivido todo este tiempo en medio de la pandemia, especialmente aquellos que se han visto más afectados con la pérdida de seres queridos, de familiares, por esta enfermedad que nos asusta y que nos agobia, pidiéndole a Dios que no nos deje caer en la desesperanza, que no nos deje caer en el miedo. Al contrario, que nuestra fe se fortalezca y nuestra esperanza y confianza en Él sea cada vez más grande. Todo esto, Señor, te lo pedimos, tú que conoces aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón y que sabes lo que necesitamos en nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.